Hoy les voy a hablar del español de hoy y su parentesco con otras lenguas. El español tiene una gran importancia en la vida cotidiana mundial, ya que a la fecha 477 millones de personas tienen al español como lengua materna, lo que conforma el 7.8 de la población mundial. Además, 21 millones de personas aprenden español como segunda lengua, lo que la hace la segunda lengua nativa más hablada. El español ha ido adquiriendo sus características a través del tiempo, gracias a los acontecimientos sociales, como aquellos políticos, económicos, religiosos, entre otros. El 6.4 del Producto Interno Bruto Internacional se genera mediante el uso del español y el 79% del sector empresarial hispano considera que el español facilita el libre mercado. Además, es la segunda lengua más usada en Facebook y Twitter. Gracias a la música, es considerada la lengua de moda en los países anglosajones, árabes, asiáticos. Las páginas web de nuestro idioma son empleadas por el 7.7 de la población mundial. Algunos consideran que el español debe ser hablado conforme al funcionalismo, es decir, conforme a las normas comunicativas, y otros conforme al formalismo, es decir, conforme a las normas gramaticales. Podemos observar dos tablas. La primera es un cuadro de población de los países hispanohablantes. En primer lugar encontramos a México, y esta tabla nos especifica qué porcentaje de habitantes nativos hablan el español. El segundo cuadro nos habla de los hispanohablantes en países donde el español no es una lengua oficial, y encontramos a Estados Unidos, encontramos también países como China, como Rusia, como Japón, Suiza, entre otros. Ahora hablaremos del origen del español y su parentesco. En nuestra sociedad actual, para poder entender de dónde proviene el español, es importante saber si hablamos español o castellano, porque esta es una controversia muy grande a nivel nacional, e incluso llega a ser una controversia a nivel mundial, ya que en España todos pensaríamos que se habla español, pero esto es incorrecto según la Constitución española, ya que en 1978 España estipuló en su Constitución en el artículo 3 que el castellano es su lengua oficial. Y aunque la Constitución mexicana no especifica qué idioma hablamos, tras un recorrido histórico podemos saber que el castellano es una lengua procedente de Castilla. Por lo tanto, hablamos español y no castellano. Gracias a Rafael Lapesa, un historiador de la lengua española, que escribió que el castellano se había convertido en idioma nacional y el nombre de la lengua española empleado alguna vez en la Edad Media con antonomasia demasiado exclusivista, entonces tiene desde el siglo XVI absoluta justificación y se une al de la lengua castellana. Con esto podemos ver que a partir de este siglo el castellano pasó a ser español. En los siglos XVI y XVII el español se convirtió en la lengua internacionalmente más empleada. Por lo tanto, el castellano es un dialecto del español. Ahora vamos a hablar de su parentesco con otras lenguas. Las lenguas son entes vivos y es importante clasificarlas. En el siglo XVIII, gracias al influjo de la teoría taxonómica de Carlos Linneo, la lingüística adoptó el método biologista de Linneo, donde propuso una clasificación genealógica o genética. La familia lingüística es un tipo de lenguas que tienen algo en común y ocupa un método histórico genealógico, el cual emparenta grandes bloques de lenguas en un árbol genealógico. Aquí podemos observar las categorías taxonómicas. En primer lugar se encuentra la especie, que es Canis lupus, el género Canis, la familia Canidae, el orden Carnivora, la clase Mammalia, Phylochordata y el reino Animalia. ¿Qué fue primero, la lengua madre o la protolengua? Gracias al biologista alemán Johann Wolfgang, esta pregunta fue resuelta, estableciendo un principio que dice: cada lengua es el desarrollo de una protolengua o lengua primigenia, y un segundo principio que dice: el del mantenimiento de la protolengua en todas las lenguas descendentes de ella. Por lo tanto, con estos dos principios podemos dar por hecho que la protolengua es la base de la lengua madre. Cabe señalar que la protolengua es la reconstrucción de una lengua y guarda rasgos distintivos de forma y significado con sus lenguas descendientes. Ahora hablaremos del indoeuropeo. Esto es un concepto que lingüísticamente hace referencia a una extensión geográfica lingüística que abarca la mayor parte de Europa, de Asia meridional y la región norte de la India. Este término equipa
equipara al de indogermánico, empleado por la filología alemana de los siglos XIX y mediados del XX. Este concepto hace alusión además a algunas tribus nómadas que habitaron etapas rusas aproximadamente en el año 6000 y comenzaron a migrar. Se especula que las grandes migraciones de las tribus se debían a factores económicos y ecológicos, y se calcula que éstas comenzaron cerca del segundo milenio antes. Como podemos observar, del indoeuropeo se generan algunas otras ramas. El indoeuropeo se divide en dos, el indoeuropeo oriental y occidental. En esta ocasión únicamente hablaré del occidental, que se divide en la rama griega y en la rama itálica. La rama griega abarca lenguas como el ático, el koine, el loico, el dórico, jónico, el griego moderno y otras. Y la rama itálica abarca el veneto, el oscoumbro y el latín, el cual es de gran importancia porque de ahí proviene el latín culto y el latín vulgar, que es una lengua madre. De este latín vulgar, lengua madre, provienen algunas lenguas romances, como son el portugués, el español, el catalán, el gallego, el castellano, el aragonés, el francés, el sardo, el italiano, el rumano y algunos otros más. Las ramas lingüísticas que podemos observar en este mapa son las ramas lingüísticas del indoeuropeo. Como podemos ver, se encuentran ramas como el eslavo, el germánico, el itálico. Estas ramas lingüísticas comienzan dividiéndose en la griega y en la itálica. La griega abarca idiomas como el dórico, el loico, jónico, el griego moderno, y la itálica el oscoumbro, el veneto. De ahí proviene el vulgar, el cual, como ya habíamos mencionado, es del que provienen las lenguas romances. En las clases 4 y 5 pudimos observar cómo el idioma español se fue enriqueciendo por medio de diversas lenguas empleadas por diferentes culturas. De la cultura fenicia podemos decir que en la actualidad aún se emplean muchos nombres propios y términos como muralla y os. Esta cultura es propia del Medio Oriente. Sus colonizaciones comenzaron cerca del año 1200 y fundaron puertos en el sur de España. Los celtas llegaron a España cerca del año 1000 a.C. La filología cree que los celtíberos son una denominación de la influencia lingüístico-cultural de los celtas sobre los íberos. Algunos términos de origen celta son brío, cabaña, camisa, carpintero, carro, cerveza, lengua y vasallo. Algunos términos propiamente celtíberos son camino, berro, barro y muñeca. Términos de origen incierto, pero antes de la romanización son barril, barriga, barricada, caspa, gordo y perro. Los vascos forman parte de una cultura que ha permanecido en España desde tiempos remotos. Su origen racial y lingüístico siguen siendo un enigma para la ciencia. No solo han aportado su influencia lingüística, sino también el uso de la H en la ortografía española. El influjo más importante en la península ibérica es el latino, ya que las tribus germánicas, que fueron las que los invadieron y derrotaron, no solo adoptaron la lengua, sino también se llevó a cabo la adopción de la cultura romana. Este proceso determinó el desarrollo del idioma y la cultura en España, ya que el latín constituye el 75% de las voces en español. El año en que dio inicio a la romanización es el 218 a.C. Iniciando el siglo V post, las tribus germánicas toman el poder político y económico de Hispania, una provincia de Roma, pero adoptaron su cultura, ya que terminaron por cristianizarse y adoptaron la lengua latina. De los hebraísmos, podemos decir que sus primeros asentamientos fueron en el sur de Iberia cerca del año 500 a.C. Lexicalmente influyó mediante la cristianización de la península, debido a la traducción de la Biblia Vulgata por Mario Sala. No es un sustrato importante, pero como ya dijimos, influyó en el léxico. Algunas de sus aportaciones son maná, Mesías, aleluya, amén, cabala, Edén, fariseo, hosana, jubileo, querubín, rabino, sábado, etc. Y variados nombres como Adán, Abraham, Israel, Abel, Caín, Saúl, David, Salomón, Jehová, etc. De
de las influencias germánicas podemos decir que las incursiones de las tribus germánicas culminaron con la caída de Roma en el año 476 post. Las voces germánicas que fueron incluidas lexicalmente al español son guerra, robar, yelmo, espuela, ropa, ganso, rico, orgullo, arpa, falda, grapa, tregua, etc. Cabe mencionar que en este caso los conquistadores adoptaron la lengua y la cultura de los vencidos, dando paso a la romanización, como ya habíamos dicho anteriormente. Del año 711 al 726 post, los pueblos musulmanes comenzaron la ocupación de la península ibérica. Esto dio origen a comunidades mozárabes, que si bien el raigambre latino cristianas, adoptaron el léxico y costumbres árabes. De ahí que este proceso lingüístico-cultural influyera sustancialmente en el léxico de la península, ya que su estancia de aproximadamente 7 siglos, esto es, hasta la reconquista de España en el siglo XV, determinó el léxico de la península. Adoptaron palabras como alhaja, en España adoptaron estas palabras: alhaja, azafata, azúcar, azul, albóndiga, alfombra, alacrán, alcoba, alberca, álgebra, barda, barrio, bodoque, baladí, cero, cifra, califa, café, etc. La literatura italiana de los siglos la influencia del influjo italiano, podemos decir que la literatura italiana de los siglos 8 y 14 y el periodo de la Italia española abarca algunas etapas de los siglos 7 al siglo XVIII. Promovieron el uso del léxico italiano al español. Algunas palabras influenciadas por el léxico italiano son alerta, ravioles, bagatela, brújula, coronel, pestaña, centinela, pauta, partitura, soneto, tesitura, etc. El influjo de las lenguas americanas podemos decir que está conformado por 123 familias, por lo que las voces aportadas son muy diversas. Estas 123 familias, que son conocidas como dialectos o lenguas indígenas, un ejemplo de estas es el náhuatl, y podemos mencionar otras, que serían el quechua, maya, aymara, guaraní, otopané, mapudungún y, por supuesto, el que ya hemos mencionado, el náhuatl. De esta última podemos decir que las voces que fueron aportadas fueron chile, chipotle, iscuintli, cacahuate, pozole, petate, canica, elote y chicle, etc. Okay. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre el influjo francés, que dice que desde la Edad Media se pudo notar la influencia francesa en el español con palabras como homenaje, mensaje, manjar o deán. Otras épocas en las que se pudo notar esta influencia es en la época del imperialismo francés y la Ilustración, que aportaron voces como lo son detalle, favorito, interesante, galante, modista, coqueta, pantalón, chaqueta, corsé, hotel, cumple, sofá, merengue, etc. Por último pasamos al influjo inglés. Este fenómeno mayormente es provocado por la migración que hay, ya aparte de que el inglés es el idioma global. Entonces eso hace que muchos latinicen, por así decirlo, las palabras y salgan palabras como chatear, troquear, whatsappear, Microsoft, iPhone, Apple o parquear, entre otras. Bueno, a continuación mi compañero Irving les hablará sobre lo que hablamos en las clases 6 y 7. Clase 6. Las palabras nacen, crecen y evolucionan o caen en desuso. Como has podido notar, el español se conforma de múltiples influencias lingüísticas que propiamente obedecen a criterios socioculturales. Esta movilidad de la lengua provoca que muchas voces aparezcan, se consoliden, se transformen o desaparezcan.
Las informaciones de las que te debes valer para su estudio corresponden a los diccionarios históricos, los cuales se valen de la lexicografía diacrónica. Este término hace alusión a las transformaciones que sufre una palabra a través del tiempo y se emplea a la par del concepto sincrónico, que se refiere a una palabra determinada en un tiempo y espacio. Actualmente el diccionario de la Real Academia Española, RAE, refiere con abreviaturas si la palabra es un neologismo, neol, si la palabra está en desuso, desus, y si es anticuada, ant. Su estudio es una labor titánica, pues es difícil establecer si una palabra se usa o no dependiendo de las regiones citadinas, pueblerinas o en los ámbitos académicos o vulgares. Eso se refiere al uso popular. De tal manera, el estudio profundo de la terminología en uso y desuso de las palabras pertenece al ámbito de la lexicografía profunda. Aquí nos compete reconocer algunas de las palabras que dejan de pertenecer a nuestra realidad y que como estudiosos de la lengua y las etimologías podamos reactivar a nuestra conciencia lingüística en la que, como ya se ha notado, convergen multiformas culturales, así como también reflexionemos sobre las que se incorporan y perviven. Clase 7. Cambios fonológicos, morfológicos y semánticos en el uso del lenguaje cotidiano. Aunado al término diacronía aparecen los cambios que alteran la palabra en sus niveles fonológicos, morfológicos y semánticos. Así, la existencia de una palabra, al igual que la de una lengua, una persona, una raza, está determinada por factores externos como los históricos, sociales, políticos, económicos y culturales. Por ende, muchas de estas causas otorgan a la lengua un prestigio que le vale la pervivencia e influencia tal y como le sucedió al griego, al latín, al español, al francés y actualmente al inglés. Otros factores internos están determinados por los hablantes de a pie y alteran las palabras en cuanto a su sonido, fonológicamente, su forma, morfológicamente y su significado, semánticamente, que la modelan a través de la vivencia del tiempo. Por lo tanto, no es exclusivamente fragmentos del hacer social en términos de la objetividad. En ese sentido, nuestra cotidianidad se construye de contexto que nos determina y los procesos lingüísticos que subyacen en el día a día. Por ello, solo enunciaremos los procesos a fin de generar conciencia de los procesos y, de ser posible, registrar algunos que suceden a nuestro alrededor. Los cambios fonológicos son las modificaciones fonológicas suceden de manera natural, puesto que cada región de hablante se pronuncia de acuerdo a un sistema fonator determinado. Los cambios morfológicos se suelen mencionar que las variaciones morfológicas son consecuencias de las fonológicas, esto es, en cierta medida correcto. No obstante, debe considerarse que actualmente las academias de la lengua de todo el mundo rigen la normatividad, los cambios morfológicos que alteran a la forma en la que se escriben las palabras. Esta relación entre los cambios fonológico-morfológicos se explica en Occidente debido a las transformaciones del latín en las lenguas romances, pues el latín, al ser una lengua escrita y medio de transmisión cultural, se vio alterado en algún momento de su desarrollo, tanto que quienes copiaban un texto latino en alguna región de la Romanía debían escribir su correspondiente en la lengua local. Estas anotaciones se les conoce como glosas. Así, por ejemplo, el escriba castizo glosa mesa de latín, mensa caldus de calidus. Los cambios semánticos, estos cambios alteran el orden del sentido recto o denotativo de la palabra, es decir, el significado primario. Estos suelen clasificarse en etimología popular, metáfora lexicalizada, metonimia lexicalizada y cambio de aplicación de la palabra. Yo les voy a hablar del romanciamiento. Recordemos que el español es una lengua derivada del latín, pero ¿qué es el romanciamiento? El romanciamiento se define como un fenómeno lingüístico que alteró la lengua de la región de la Romanía, distinguiendo las lenguas romances, entre estas el español. Su transformación comenzó fonológicamente en la pronunciación, luego semánticamente en su significado. Después se fijaron por escrito, logrando distinguir su morfología. Los primeros registros del español los podemos encontrar en las glosas, que son anotaciones lingüísticas que se hacen para explicar palabras que no se comprenden, escritas a finales del siglo X en la lengua navarro-aragonés. La evolución de las vocales latinas al español están determinadas por la cualidad y la cantidad, que es larga o breve y o cerrada o abierta. Tales como las vocales tónicas A, E, I, O, U se conservan, y aquí lo podemos ver en la palabra fascis, que significa haces, se encuentra la letra A. Flenume, que significa lleno,
pues se puede conservar la letra E. Venire, que significa venir, se conserva la letra I. Horam, que es hora, se conserva la letra O. Y fumume, que significa humo, se conserva la letra U. Pero no solamente surgieron estos cambios, también en la yod. La yod es una articulación semivocálica cerrada que suele contagiar su cerrazón a la vocal precedente, cerrándola un grado. También está la sonorización, que la sonorización es un proceso lingüístico que debilitó la pronunciación de los sonidos fuertes de la P en V, la T en D y el sonido gutural de la K y C en G. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que podemos pronunciar palabras latinas y algunas de ellas nos llevarían al español, lo cual nos serviría de argumento para afirmar que el primer cambio es el fonético. Los mismos fenómenos suceden hoy en día, por ejemplo, el doctor es doitor o en algunas partes de nuestro país nuestra mamá se le dice ma. Recordemos que la lengua es un ser viviente que está sujeto a cambios y transformaciones. Por ejemplo, palabras que antes no utilizábamos que son guachéame, whatsappéame o a spoilear. De esta manera surgen transformaciones que enriquecen nuestra lengua y nuestro pensamiento. A continuación, para cerrar la unidad 1, explicaré la importancia del uso del diccionario. El uso del diccionario es una herramienta fundamental para el aprendizaje de los significados de las palabras. Para esto existen dos tipos de definiciones, la cual conoceríamos como la definición normal, que es la que podemos encontrar en cualquier tipo de diccionario común y corriente, y la definición etimológica, la cual nos ayuda a comprender más sobre la raíz que comprende a la palabra que nosotros queremos analizar. Pero para tales motivos, ambas dependen tanto de una como de otra. La definición etimológica también depende de la definición normal y la definición normal depende también de la definición etimológica. Para esto vamos a analizar dos palabras y la correcta escritura de las definiciones de ambas. La primera, ventana. Lo primero que se debe de anotar es la entrada, la cual es la palabra que nosotros queremos definir. Luego sigue el sustantivo, puede ser ya masculino o femenino. Esto se puede obtener dada la terminación de esta misma palabra, que más que en la siguiente diapositiva en un momento explicaré cómo se puede obtener este tipo de terminación. Ahora, el número de acepción se refiere a el número de significados que puede tener una palabra dependiendo del contexto donde se desenvuelva esta palabra. Como por ejemplo puede ser congruente. Dentro de las matemáticas, la palabra congruencia tiene un cierto significado. Dentro del español tiene un cierto significado. Entonces, dados sus contextos, cada una tendría solamente un número de acepción. Ahora, si el contexto es la escuela, puede tener dos números de acepción, dada que puede ser para matemáticas o español. Ese puede ser solo un ejemplo. Después del número de acepción, sigue la definición de la palabra, la cual es abertura en un muro o pared donde se coloca un elemento que sirve generalmente para mirar, dar luz y ventilación. Después de la definición sigue el ejemplo del uso de esta palabra. Por ejemplo, las ventanas de mi casa son de aluminio. El ejemplo puede ser un poco más largo o puede ser corto y breve, pero debe de ser preciso para el entendimiento del lector. Ahora, del lado etimológico tenemos la misma entrada, la palabra que nosotros queremos analizar. Luego viene la etimología, que es las raíces, la correspondencia histórica que tendría esta palabra. En este caso, política viene del sufijo ico, que se refiere a relativo a. Y esta palabra viene del griego polis, que significa ciudad. Dadas ya estas dos características de la palabra relativo a y ciudad, su significado etimológico sería relativo a cómo se han de hacer las cosas en una ciudad. Ahora, en la parte de aquí, antes de la definición etimológica, debemos de poner su categoría gramatical, ya sea adjetivo, sustantivo, verbo, etc.
debemos de colocarla. En este caso no la coloqué porque política no encontré su verdadera categoría gramatical. Para político sí es un adjetivo, pero para política no la encontré, pero es de vital importancia que se le deba de colocar. Ahora, pasando a la primera clase, al primer tema de la unidad 2, encontramos el esquema de la palabra, que a lo largo de la historia se han tratado de hacer muchos estudios para la sintetización de el estudio de estas mismas palabras y lenguas. Es así como llegamos a la clasificación morfológica, la cual estudia las palabras en cuanto a su forma y funcionamiento. Entonces se divide en 3 categorías, la cual sería las lenguas monosilábicas, las cuales son lenguas que emplean sílabas, únicas sílabas, para construir ideas completas. De ahí es que podemos obtener sus etimologías. Un ejemplo de esta sería el chino. La segunda es lenguas aglutinantes. Estas lenguas tienen como característica la mera adición de elementos léxicos, como pueden ser los nexos y las preposiciones, las cuales se suman y crean ideas más complejas. Los ejemplos de estas pueden ser las lenguas americanas y el alemán. Las lenguas americanas porque principalmente en el inglés se tienen que aprender preposiciones las cuales se refieren a un lugar o posición donde se encuentra cierta cosa o cierto sujeto que nosotros queremos enfatizar. Ahora, como último, las lenguas de flexión o flexivas funcionan mediante la adición de afijos, unidades semánticas y morfológicas, que carecen de cierto significado por sí mismas, pero al añadirse palabras matizan todo su significado y se vuelven más complejas. Ahora, dentro de las cosas que se le pueden añadir a este tipo de lenguas, se encuentra que para los nombres se les puede añadir género, número y función oracional. Ahora, en caso de los verbos, tiempo, modo, persona, voz y número. Dadas estas características, se subdivide en 2 categorías más, las cuales son las lenguas sintéticas, que mediante el empleo dan sus relaciones oracionales mediante el empleo de terminaciones y desinencias. ¿Qué tipo de terminaciones y desinencias puede tener? Normalmente son los diminutivos o, en el ejemplo que vimos hace un momento, para saber cuál es el sustantivo de una palabra. Es aquí donde podemos obtenerlo mediante las lenguas sintéticas. Ahora, las lenguas analíticas se refiere al mismo análisis de las relaciones oracionales mediante el uso de preposiciones y artículos. En este caso se referiría principalmente a las palabras que necesitan una división para singular y plural. Por este caso sería todo, y ahora pasamos con mi compañero, quien terminará la explicación de la unidad 2. Bueno, vamos a empezar con excursus, que serían las categorías gramaticales. Estas categorías son un tipo de clasificación antigua y definen las semánticas funcionales de la lengua. Su origen aparecen por primera vez en la versión de la gramática española en el siglo XV. En el caso del griego, las 8 categorías corresponden al español y se dividen en 2, que serían variables e invariables. En variables tenemos 5 categorías y consisten en modificar sus formas para designar su función y matizar su significado. En estas 5 tenemos lo que es sustantivo, artículo, pronombre, adjetivo y verbo. Y bueno, el sustantivo es aquel que designa cualquier nombre, animal, cosa, objeto, sensación, sentimiento, nombre abstracto, etc. Es decir, es aquel que le pone el nombre a toda cosa existente en este plano. Seguimos con artículo. Determina o indetermina el sustantivo. Concuerda con este en género y número. Seguimos con el pronombre, que es aquel que sustituye al nombre o sustantivo, y estos pueden ser personales, demostrativos, indefinidos, numerales, relativos, posesivos e interrogativos. En los personales tenemos lo que sería yo, tú, él, nosotros, ellos, etc. En los demostrativos tenemos este, ese, aquel,
esto, eso, aquello, etc. En los indefinidos tenemos nada, todo, algo, nadie, alguien, alguno, bastantes, varios, cualquier, cualquiera. En los numerales pues tenemos 1, 2, 3, primero, segundo, tercero y así sucesivamente, no los voy a poder mencionar todos. Pasamos a los relativos, que sería qué, quién, cuyo, cuál y cuántos. Seguimos con los posesivos, que sería mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Y por último tenemos los interrogativos, que pues no hace falta aclarar para qué son, que sería qué, quién, cuánto, cuándo, cuál, dónde y cómo. Seguimos con el adjetivo, que es aquel que califica o cuantifica el sustantivo. Esta categoría tiene un sentido ambiguo y se emplea conjuntamente con el sustantivo. ¿Qué es lo que hace el adjetivo? Es aquel que le da una característica, un rasgo o una cantidad al sustantivo del que estemos hablando. Y por último tenemos el verbo, que es aquel que define cualquier acción, ya sea personal, impersonal o reflexiva. Pasamos a los que son las invariables. Estas categorías son fijas y aquí tenemos tres, que sería el adverbio, las preposiciones y la conjunción. El adverbio modifica o matiza las acciones, o sea el verbo, de otro adverbio. En las preposiciones tenemos el que no tiene significado en sí, sino en función de las oraciones o añadidas a la palabra. Empero modifica la función de las palabras en la oración, es decir, que tiene una función sintáctica. Y por último tenemos conjunción, que es aquel que expresa las relaciones de dependencia, de igual, de separación, temporalidad, etc. entre las oraciones y las palabras. Y bueno, aquí tengo que la interjección se le ha considerado una categoría gramatical, pero actualmente se le clasifica más como una unidad sintáctica. Pasamos a lo que son los afijos. Son fonemas añadidos a la raíz de una palabra. Además de modificar su estructura morfológica, suelen añadirse a la palabra ya sea al principio, que se le conoce como prefijo, o al final, que serían los sufijos. Del lado de prefijos son partículas inseparables, preposiciones o adverbios antepuestos a la raíz, es decir, que va al principio. Y los sufijos son partículas sin significado propio, funcionan posponiéndose a la raíz, matizan el significado de la palabra y en los sufijos cabe aclarar que existen dos. Es una subdivisión, que serían las desinencias y las terminaciones. En las desinencias pueden ser nominales o verbales. Las primeras indican género, número en las lenguas analíticas y las segundas indican persona, número, tiempo, modo y voz. Del lado de terminaciones indican características de causalidad, de agencia, de relación, diminutivas y aumentativas. Bueno, ahora pasamos con lo que son los campos semánticos. El campo semántico o cadena cohesiva es un conjunto de palabras o elementos con significados relacionados debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo semántico en común y se diferencian por otra parte de rasgos semánticos que permiten hacer distinciones. De su lado izquierdo está un ejemplo de un campo semántico muy simple. Y bueno, los campos o dominios semánticos sirven para enlazar palabras o elementos tales como parentesco, colores, flora, fauna, pesos y medidas, rangos militares, zona de trabajo, etc. Hay una gran variedad de campos semánticos, casi infinitos, ¿no? Literal. En los campos de palabras se establece que existe una relación asociativa, ya sea analógica o morfémica. Los conjuntos de palabras pueden establecer por lo menos dos relaciones, una analógica o semántica y otra morfémica o de familias de palabras. En la analógica es la referida a los campos semánticos y se establece mediante el significado de ellas. Y la morfémica es la que se refiere a la familia de las palabras y se establecen mediante su base léxica o su raíz. Existen cuatro tipos de campos semánticos, que serían cerrados, abiertos, antónimos y por último asociativos. En los cerrados son aquellos que por su propia naturaleza están restringidos. Un ejemplo, la semana, los meses, las horas, los días, etc.
Abiertos son todos los que se hallen en relación de significado. Ejemplo, poder, ambición, locura, soberbia, etc. Seguimos con los antónimos, que son aquellos que se contraponen en significado. Ejemplo, fealdad, belleza, paz, guerra, etc. Y por último tenemos los asociativos, que son aquellos que de un término en general confluyen en particulares. Es un ejemplo de la ciudad, automóviles, edificios, oficinas, trajín, etc. Ahora pasamos con lo que son las familias de palabras. El concepto de familia de palabras se refiere al conjunto de palabras que comparten una raíz y de la cual se derivan, componen o parentetizan elementos léxicos que enriquecen la lengua y la cultura. A su lado derecho está una tabla con un ejemplo de las familias de palabras. Y por último, pues cabe mencionar que en muchas ocasiones la raíz sufre cambios vocálicos y consonánticos.